Buenas tardes, hermanos. Le quiero invitar a que abra su Biblia en el Salmo 94, versículo 1, por favor. Salmo 94, 1. A este salmo le hemos titulado La venganza es del Señor. ¿De quién es la venganza? Bien, vamos a leer Salmo 94, versículo 1. Aquí el salmista está invocando a Dios y dice: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Fíjese, hermano, que este salmo es de un autor desconocido, no sé, hay muchas dudas de quién lo escribió. Pero este autor reconoce que la venganza le pertenece a Dios. Este salmista invocó al Señor para que fuera Él quien ejecutara venganza sobre los ofensores, sobre los que oprimían al pueblo de Dios, sobre aquellos que de manera insolente ofenden a otros, y están incluidos los hijos de Dios. Este salmista reconoce que él no debe vengarse. Él lo reconoce perfectamente, porque él sabe que de Dios es la venganza. Por eso clamó: Dios de las venganzas, muéstrate. Ahora, ¿por qué el salmista le deja la venganza al Señor? ¿Por qué? Esta es una buena pregunta. Le voy a dar 3 razones del por qué. La número 1 es porque Dios es el juez justo que da el pago justo al ofensor. Esa es la primera razón. Porque Dios, como Dios justo que es, Él sabe, conoce las obras de cada quien, Él no puede ser burlado, y Él da a cada uno conforme a sus obras. Entonces el salmista conocía a Dios y decía: no, yo no debo vengarme, se lo dejo al Señor. Me han ofendido, pero yo no voy a tomar venganza. La segunda razón es porque nosotros aumentamos o disminuimos nuestro deseo de justicia. Por ejemplo, nosotros en nuestra ira, en nuestro enojo, nos podemos sobrepasar en el castigo, pero a veces lo disminuimos, y eso es injusto. Es injusto sobrepasarnos y es injusto no dar el merecido a cada quien. Y la tercera razón es porque la justicia, pues, de los hombres se puede comprar. Es bien fácil, nada más usted tiene dinero, compra al abogado, compra al juez, le paga y el culpable queda impune, ¿sí? Entonces la gente se queda con un profundo sentir interno de desprotección, se sienten desprotegidos, se sienten ultrajados, se sienten ofendidos, porque ¿cómo es posible que el culpable lo hayan echado fuera? ¿Sí? Fíjese que la situación que está viviendo nuestro país, que es de todos conocidos, y ya nuestra ciudad, pues es producto de la impunidad. La impunidad es no aplicar la justicia, y luego si se aplica, son bien blanditos. ¿Entienden? Entonces eso en la gente produce un sentimiento, pues, negativo. Entonces, usted sabe que aquí en la ciudad se han dado algunos fenómenos, entre otros, algunos asesinos ahí por cuestiones de venganza. Ellos empezaron a publicar que por cada persona que mataren en los camioneros, ellos iban a matar un camionero o 2 camioneros, y ya lo han cumplido. ¿Se han fijado? ¿Saben de eso, no? Eso es ni más ni menos que un deseo de venganza, hermanos. Eso es terrible. Esa es una situación terrible. La gente vive con mucha amargura, con mucho sentido de venganza. ¿Sí? Hay un caso ahorita que está sonando mucho en el país, de una francesa que está comprobado con los testigos, con los secuestrados, declararon, la reconocieron, la sentenciaron a 60 años de prisión, y un juez de la Suprema Corte de Justicia acaba de meter un escrito donde existe la posibilidad de soltarla, dejarla libre, porque violaron sus derechos humanos cuando la detuvieron. Entonces, si esta señora la dejan libre,
todos los secuestrados, todos los golpeados, los vejados, van a entrar en un profundo sentimiento de odio, de venganza, ¿sí? Pero Dios, hermanos, Dios no es como los jueces aquí en la tierra, Dios no es como nosotros los hombres, Él es incorruptible, Él no puede ser burlado, dice la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso los cristianos, ¿cuántos son cristianos? ¿Cuántos se creen cristianos? Bueno. Por eso los cristianos, y también los que se creen cristianos, no debemos vengarnos ni tomar la justicia en nuestras propias manos, porque la venganza no es más que una manifestación evidente de un espíritu amargado que está dentro de la persona que cobra venganza o toma represalias. Hay un dicho en el mundo que dice: la venganza es dulce. Sí, al no haber justicia, entonces la gente toma venganza y sienten una satisfacción. ¿Sí? Hay un escritor, un cantautor ya fallecido, muy famoso, casi lo tienen como héroe aquí en México, se llama José Alfredo Jiménez. ¿Se acuerdan de José Alfredo Jiménez? Bueno, pues este señor compuso un canto que se llama Cuando el destino, y entre otras de sus estrofas dice así: me contaron tus amigos que te encuentras muy solita, que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido a reírme de tu pena. Yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Qué oración tan poderosa, ¿no? Dice, Dios, fíjense lo que dice en otra estrofa: Dios me ha dado ese capricho y he venido a verte hundida para hacerte yo en la vida. No se lo tengo que decir, usted se lo sabe. Dios me ha dado este capricho y he venido a verte hundida para hacerte yo en la vida lo que tú me hiciste a mí. Y luego dice en el coro: qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Bueno, esos son los del mundo. Yo tengo mis dudas de que Dios nos dé ese capricho. Yo tengo mis dudas de que la venganza sea bonita. Y yo tengo mis dudas de que Dios nos concede la venganza. Y yo tengo mis dudas eso de que nos cause risa la pena del prójimo. Este señor estaba muy amargado y lo evidenció en sus letras. Pero Jesús, ¿conoces a Jesús? ¿Los cristianos conocen a Jesús? ¿Los que creen que son cristianos? Bueno, lo están conociendo. Él nos enseña cómo comportarnos frente al agravio recibido, fíjense. Jesús dijo: ustedes están en el mundo, pero ya no son del mundo. Y Él nos da la pauta. Porque una de las cosas más difíciles en la problemática humana, más difíciles de solventar, de tratar, son las relaciones personales, ¿sí? Es muy difícil. Hay muchas heridas, muchos desprecios, mucha traición, mucha burla, mucha calumnia, mucha mentira. Entonces Jesús, sabiendo esto, en su palabra nos dejó escrito lo que debíamos hacer si somos cristianos. Si no, pues José Alfredo Jiménez es tu compadre, ¿no? Ahora, ¿de cuántos es Jesús Señor? Es para nosotros lo que viene a continuación. Dice Mateo 5, versículo 38. Mateo 5, 38. Dice así, Mateo 5, 38 hasta el 41 vamos a leer. Dice así: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Si eso decía la ley, eso era elemental justicia. Si a ti te roban 50,000 pesos y agarran al ladrón, ¿qué esperas que la policía te regrese? Y el ladrón, 50,000 pesos. ¿Pero eso pasa en México? No. Se reparten todos y te regresan 5,000. Y tú te tienes que quedar con esa frustración. Y tomas la revancha o la venganza
o mira lo que puedes hacer, lo que debemos hacer como cristianos. Y se dice que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, o sea, Jesús nos lleva a un nivel mucho más allá de la elemental justicia, ¿entienden? Nos lleva más allá, un paso mucho más adelante. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. En este pasaje Jesús menciona cuatro áreas de la vida de un cristiano donde podemos ser agraviados, pero también nos dice qué es lo que debemos hacer. En el versículo 38, ahí está la primera área donde podemos ser vituperados, ¿sí? Donde podemos ser ofendidos y se nos enseña qué es lo que debemos responder. Y la primera área es en nuestra reputación. O sea, tú eres un médico, tú eres un padre de familia, tú eres un obrero, tú eres una secretaria, etcétera, etcétera. Y la reputación, pues es digamos, el respeto que tú te has ganado por tu vida recta, ¿no? Pero hay mala reputación y buena reputación. Se entiende que los cristianos caminamos en integridad, ¿verdad? Pero la reputación es agredida de manera verbal, ¿sí? Hoy con los medios tecnológicos, pues es a través de escritos que tu reputación puede ser agredida. Por ejemplo, si tú eres un doctor, eres un buen doctor, eres consciente, eres responsable y eventualmente te puedes equivocar, ¿cierto? Entonces alguien que a lo mejor no lo atendiste como esperaba, está resentido, entonces publica en Facebook que tú eres el peor médico de Guadalajara, que tú eres el matasanos, que tú esto, lo otro. Entonces alguien va y te dice, oye, están diciendo de ti en el internet, ahí en el Facebook, que tú eres el peor de los médicos, que has matado como a 7 personas, que una vez abusaste de una señora que fue a pedirte consulta. Entonces ahí está lesionando la reputación de una persona, ¿sí? Entonces Jesús dice, oíste, en el 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. La palabra resistir significa ponerte en contra, o sea, del adversario en este caso. Significa contradecir al ofensor devolviéndole la ofensa. Eso es en el griego. Significa contradecir al ofensor devolviéndole la ofensa o la calumnia o el comentario destructivo. O sea, publicó que tú eres el peor médico y que llevas 7 muertos ahí por tu negligencia médica. Entonces, resistirlo es tú luego en tu Face o en la prensa escrita o en un libro, tú escribir acerca del otro cosas también que supuestamente el otro está haciendo para defender tu reputación. Pero fíjense que cuando alguien habla mal de nosotros los cristianos, lo que nos ofende en nuestro ser interior es nuestro yo, ¿cierto? Ahora, si tú tienes bien ganada una reputación y alguien te calumnia o hace un comentario para destruir tu reputación, bueno, el que se hiere es el yo. Y la mejor manera de hacer morir el yo no es vengándote tú mismo, no es tomar la justicia por ti mismo, porque tú puedes poner una denuncia penal por calumnias, pero pues si el otro tiene dinero, pues compra al abogado y se pone de acuerdo con el otro y luego le dan una lana al juez y ya se burla de ti y tú te quedas peor. No, la mejor manera de morir al yo es dejar que sea Dios el que da el pago al ofensor, porque si nosotros nos vengamos y tomamos la justicia por nosotros mismos,
nos estamos haciendo igual, al mismo nivel que el ofensor. Por lo tanto, no debemos guardar rencor, ni tomar justicia en nuestra mano, ni tratar de ponernos al nivel de los que se portan con nosotros de manera severa, dura, despiadada, utilizando información tergiversada. No, a nosotros los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí otra vez? Bueno, es para nosotros. Nosotros hemos de ir más lejos, mucho más allá, y eso es perdonando al ofensor y dejando la causa en el Señor, porque el Señor ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré. En Romanos 12, versículo 17 al 21, abra su Biblia ahí, Romanos 12, 17 al 21, Pablo habla de esto de una manera muy clara. Romanos 12, 17 al 21, y dice así: no paguéis a nadie mal por mal, a nadie. Incluye a tu papá, tu mamá, tu suegra, el vecino, a nadie. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La frase si es posible, en cuanto dependa de vosotros, es para los cristianos. Es decir, significa que tú vas a hacer lo posible por no responder a la ofensa, ¿entiendes? Al no responder, el otro se pelea solo. El otro te dice todo lo que quiere. Te dice todo. A Jesús le dijeron que estaba endemoniado. A Jesús le dijeron que era un borracho, que era un loco, que era mentiroso, que venía de Satanás, que por el dedo de Satanás echaba fuera a los demonios. Y él nunca respondió en contra, nunca se defendió en ese sentido. Y ahí nos dejó ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjate, dice en el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos. O sea, no satisfagas tu dolor porque te ofendieron y es injusto. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino, dice, dejad lugar a la ira de Dios, porque la ira del hombre es pecaminosa y la ira de Dios no, la ira de Dios es santa, y Él da el pago justo al ofensor, y nosotros nos podemos exceder, ¿sí? Alguien puede decir de ti que si tú vendes hamburguesas, que tus hamburguesas son las peores de Guadalajara. Entonces tú, para resarcir ese ataque a tu reputación de hamburguesero, publicas en tu Facebook sobre la persona y dices: sí, pero yo sé que tú te has metido con 3 mujeres, que tú eres un lado, y ya se excedió. ¿Entienden? Se excedió. Dice Pablo, no, dejen lugar a la ira de Dios. El enojo de Dios, como es santo, porque Él se enoja cuando violamos sus principios, pero al darnos disciplina o aplicar justicia, Él no se excede, ni tampoco la disminuye. Él es justo. Por eso dice, dejen lugar, amados míos, a la ira de Dios, porque escrito está, estoy en el versículo 19, escrito está, mía es la venganza. ¿De quién es la venganza? Del Señor. Yo pagaré, dice el Señor. Entonces tenemos que entender que nosotros no debemos tomar represalias, ni venganza, ni responder al ofensor, y se lo dejemos al Señor, que Él pagará, porque Él es justo, ¿sí? Él lo ha dicho, yo pagaré, dice el Señor. Luego dice el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. O sea, Jesús va más allá. Si tuviere sed, dale de beber, dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Una vez
Aquí está el hermano Pablo Hunter presente. Hermano, ¿quiere? Porque luego me dicen, ¿quién es el hermano Pablo? Levante su mano, hermano Pablo. Allá está en la esquinita. Ese es el hermano Pablo, 97 años, 98 años. Ha sido mi tutor desde hace 36 años, imagínate nomás. Una vez un pastor cometió una grave injusticia contra el hermano. Cuando yo me enteré, yo me molesté. Yo le dije, hermano, pues no va a hacer algo de esto ya hace algunos años. Y me dice, no, yo no voy a hacer nada. Dice, al contrario, dice, si esta persona, este pastor que me ofendió, me agredió, me calumnió, todo, dice, tuviere hambre, yo le llevaré de comer. Si tuviere sed, yo le llevaré de beber. Y luego me dijo, Chuy, te voy a enseñar cómo, dice, te voy a enseñar algo. Cuando alguien te ofende, sientes feo acá adentro, ¿no? Pues sí, se siente feo. Yo te voy a enseñar cómo lo quemes vivo bajo el fuego. Y yo dije, ¿de veras me va a enseñar, hermano? Le digo, sí, a ver, enséñeme. Dice, mira, aquí dice la Biblia, y me saca Romanos 12:20. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Así lo puedes quemar vivo. Pero las ascuas de fuego habla de que el que te ofendió, cuando tú le das un bien por un mal, se avergüenza. Esa es la manera en que Dios nos dice a nosotros que respondamos, ¿sí? Y eso es lo que debemos hacer. Fíjate, el otro día recibí un correo de alguien se identificó como periodista. Dice, soy periodista, pastor, y yo quisiera brindarle mi foro periodístico. Tengo una revista de internet y también escrita, porque lo considero alguien que está predicando el evangelio. Dice, y le brindo mi foro, dice, porque he visto por ahí en internet una página donde a usted lo atacan muy severamente, donde es evidente que la persona que está escribiendo eso está dolido por algo, está amargado. Entonces, yo le doy a usted mi foro para que usted escriba, dice, y usted se defienda. Entonces le dije, no, yo no voy a escribir nada, yo no voy a defenderme de nada. No, hermano, es que usted tiene derecho. Le dije, pero yo no lo voy a hacer. Entonces él dijo, bueno, en el periodismo, dice, hay una premisa que dice que el que calla otorga. O sea, que lo que se dice de ti, si no te defiendes, estás asintiendo que es verdadero. Entonces yo le respondí, le dije, entonces, cuando a Jesús lo acusaron de todo y quedó callado, ¿estaba otorgando? Le dije, no, por favor, ese es un dicho del mundo. Eso no aplica para nosotros los cristianos. Y yo no me voy a defender absolutamente de nadie. Eso es lo que yo he aprendido en toda mi vida, gracias a Dios y a las lecciones del hermano Pablo. Hay una historia en 1 Samuel capítulo 25, versículo 3, muy tremenda. Busque 1 Samuel 25, 3. Una persona, ahora que estuve allá en los Estados Unidos, me hizo referencia, mientras busca 1 Samuel 25:3, me hizo referencia al mismo que decía el periodista, ¿no? Entonces me dice, fíjate que yo hablé personalmente con esa persona que te está atacando bien fuerte. Ah, sí. Le digo, ¿y qué pasó? Dice, pues está bien dolido, está bien ardido. Y se nota amargado, incluso mi amistad con él ya no existe, porque yo lo reprendí. ¿Y sabes qué me dijo? Dice, mira, de mí te acuerdas, pero yo voy a destruir casa de oración. Y cuando dijo eso, yo sentí mucha compasión por ese muchacho, porque está joven. Yo sentí mucha compasión porque la amargura sin duda nos puede cegar, ¿no es cierto? Y esa es una condición del corazón muy lamentable. Entonces, hace ya rato que yo oro por él, deseando que Dios en su bondad pues trate con él, ¿no? Pero los ataques han sido fuertes, ya ahora ya empieza a meterse con mi familia.
¿sí? Y como yo no tengo nada que esconder, pues yo no me voy a defender de nada, ¿no? Pero miren esta historia, 1 Samuel 25:3. Dice, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre, o sea, Nabal, era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Caleb había sido un hombre de fe y de buen testimonio, pero este hombre era duro y de malas obras, dice. 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, suban a Carmel y vayan a Nabal y saludadle en mi nombre y díganle, sea la paz a ti, paz a tu familia, paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores en el campo. Ahora tus pastores han estado con nosotros y no los tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregúntale a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, Nabal, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Lo que sucede es que David, a que andaba pues en ese tiempo peleando las batallas de Dios, todavía no era rey allí, había una ley moral, algo mencionaba la ley, pero había algo que era una costumbre, que cuando el ejército andaba defendiendo pues el país, cuando ellos andaban en las campañas de guerra, si llegaban a un lugar donde había algún hacendado rico, él por cuestión moral apoyaba en el ejército y les daban comida, y les daban bebida, agua, y les mataban animalitos, les daban de comer. Entonces David, que andaba en la guerra de Jehová, peleando las batallas de Dios contra los enemigos de Israel, cuidaban toda esa zona donde David andaba, y en esa zona vivía Nabal. Entonces por eso dice, vayan jóvenes y díganle, mira, tus pastores nunca les pasó nada, los tratamos bien, nunca nadie les hizo nada porque nosotros los cuidamos. Entonces dales pues una provisión para tus siervos. Y lo dice en el versículo 9, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal, fíjese la respuesta de Nabal, respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Pero el tono es de burla, ¿entiende? El tono es de desprecio, el tono es de agresivo, ¿sí? Y dice, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Y luego le levanta una calumnia y le dice, muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. O sea, hay muchos esclavos que huyen de sus señores y él es uno de ellos. Pero ¿quién es David? Ahora, todo el mundo sabía quién era David, por el amor de Dios. Pues había vencido a Goliat, todo el mundo sabía quién era David. Pero ese lo menospreció, lo calumnió, atacó su reputación. No era ningún fugitivo, que había hecho algún delito y andaba huyendo. Eso era una mentira. Versículo número 11 dice, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a los hombres que no sé de dónde son. Claro que sabía, por supuesto. Versículo 12, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, tomó una actitud David, y se ciñó cada uno su espada, y David también se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados le dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, o sea, a Nabal, y él los ha saherido. Saherir es agredir verbalmente, despreciar, ofender, ¿sí? Y entra allí la calumnia, y todo eso hizo Nabal de David, y David se sintió ofendido, y dijo, sí, cíñanse las espadas. Y dijo, ahorita va a ver, por haberme despreciado.
Entonces le dice en el versículo, ¿qué estoy? Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal. O sea, refiriéndose a David, y está allí el siervo intercediendo ante Abigail. Ni nos faltó nada de todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, o sea, protección fueron para nosotros. Nos bendijeron, nos dieron la mano cuando necesitamos. Dice, ahora pues, no, estoy en él, me hago un lío aquí. 17. Ahora pues reflexiona, dice, y ve lo que has de hacer, le dice a Abigail, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. O sea, era de esos que no le ganas una, de esos tercos que lo que dicen eso es. Su percepción de David estaba totalmente equivocada, y él dijo, lo ofendió, lo calumnió y dijo cosas de David. Y el mismo amo, los que estaban a su alrededor, su misma esposa, sabía que Nabal era un insensato, un necio, un buscapleitos, un ofensor, y así era Nabal. Y luego dice, él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva y 200 panes de higos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, vayan delante de mí y yo lo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, ella descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Imagínenselos cómo venía David, imagínenselo, porque David tenía presencia imponente, ¿no? Y con su espada, y venían, y los 400 detrás de él diciendo, qué mala onda, Nabal, ahorita va a verlo, vamos a hacer pedacitos. Y venían, y de pronto dice que sale Abigail, sale a su encuentro, y le dice en el versículo 21, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. O sea, yo lo bendije, lo ayudé, lo cuidé, lo protegí, lo impulsé, ¿sí? Le di su lugar, todo lo he guardado en vano. O sea, David estaba herido, ¿lo alcanzan a ver? Estaba ofendido, dice, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él, dice, me ha vuelto mal por bien. Estaba dolido David. Versículo 22. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Ay, estaba resuelto a vengarse. Tenía en sus manos los medios para hacerlo. ¿Sí? Versículo 23. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. O sea, detuvo la marcha de ellos cuando la vieron. ¿Y esta quién es? Dice el versículo 24. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. Escúchame, por favor, le dice. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal. No le hagas caso a sus ofensas. Él es así, es insolente, es agresivo, no tiene cerebro, es insensato. Eso significa Nabal, fíjate, qué cosa, ¿no? Es un hombre perverso, dice, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal. Y la insensatez, Nabal en hebreo significa insensato. Por eso tiene que ver lo que significa el nombre que le pone a sus hijos, hermano. No porque suena bonito, le pone un nombre, no, es en serio. Entonces dice, la insensatez está con él, no entiende, es bien insensato, está bien tapado, está bien cerrado. Nadie le puede hablar, nadie lo puede hacer volver en sí. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por
tu propia mano. Dios te está impidiendo, dice. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Sí, dice. Pero ahora dice, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor, o sea, a David. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, o sea, la ofensa de su esposo. Perdónalo. Aquí vemos a una esposa intercediendo por el esposo insensato, agresivo, que vocifera, hablador, que ofende. Dice, perdona esta ofensa. Pues Jehová, dice en el 28, Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, o sea, a David. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien, dice el 29, se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, o sea, Dios había hablado bien de David, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces le dice a David esta Abigail, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Entonces David se queda así, ¿no? Fíjate lo que le dice, cuando ya seas rey, en otras palabras, dice, no tendrás motivo de remordimiento ni de pena por haber derramado sangre sin causa y por haberte vengado por ti mismo. Fíjese que el otro día pasó algo bien triste. Un pastor de una casa de oración me contaba que tiene un hermano, él en la carne, que bueno, hubo alguna situación ahí con otro pastor de la ciudad donde viven. Entonces pues hubo agresión verbal de ambos, ¿sí? Se pusieron, uno dijo una cosa, el otro se enojó y le contestó. Pero dice este pastor de una de las casas de oración, dice, fíjate que mi hermano fue a poner gasolina o nafta, así le llaman en Sudamérica, y mientras llenaban el tanque en su auto, fue al baño, y cuando estaba allí dice que de reojo vio que alguien entró al baño, pero pues no puso atención, de reojo lo miró. Dice que de pronto sintió un diluvio de golpes con el puño cerrado y de puntapiés que lo derribaron y lo sangraron y lo patearon en el suelo. Y cuando pudo abrir los ojos, así bien de todo lo que estaba sucediendo, ¿quién cree que era? El pastor, hermano. Qué tristeza. Yo le dije, no me digas, yo lo conozco al pastor, no me digas, ¿qué hacemos? Le dije, nada. Dice, pero es que fíjese, pastor, después pues andaban unos policías por ahí y les llamaron que se estaban peleando, y cuando el pastor agresor vio a los policías dijo, deténganlo, me agredió, y el otro todo sangrado, y así se lo llevaron. Bueno, cuando me está diciendo esto el pastor, cuando me dice, ¿qué hacemos? Yo dentro de mí estaba ardiendo, así como David. Pero como tenemos el Espíritu Santo, fíjese, Abigail hizo el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? De pararnos, ¿entienden? Decirnos no. Y entonces yo, por dentro, así le dije, no hagas nada, déjalo. Oye, pues ya después la policía investigó y pues, se dieron cuenta y nos dicen que si queremos poner querella penal por golpes y lesiones. No hagan nada, déjenlo. Ok, pastor, eso vamos a hacer. Y eso hicieron. Eso es lo cristiano, ¿entendieron? Y eso es lo que está haciendo David precisamente. Abigail se le atraviesa y le dice, mira, para que no tengas que avergonzarte cuando seas rey. Escúchenme bien,
Ese pastor que agredió a este joven, ¿cuándo, díganme, cuándo va a poder predicar? Si tu enemigo te da una mejilla, ponle la otra. No va a tener autoridad espiritual. Es más, nunca va a poder hablar de eso. ¿Por qué? Porque no tiene la calidad moral para hacerlo. ¿Entienden? Y eso es lo que le está diciendo a Abigail. No lo hagas, porque cuando seas grande rey, no tengas de qué avergonzarte de lo que hiciste, de haber derramado sangre, de haberte manchado las manos de sangre y de haberte vengado por ti mismo, le dice. ¿No? Y miren lo que dijo David en el 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, le dice. Y bendita tú, mujer, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Bienaventurados los pacificadores, dijo Jesús. ¿Se acuerdan? Fíjate, esto es totalmente diferente. Va en contra de la naturaleza humana, va en contra de la carne, sí, pero somos cristianos. Bendita mujer, dice. Versículo 34, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa a venir en mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón, y ni ella, Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, su mujer le contó estas cosas, y desmayó su corazón en él, de que David lo iba a matar, y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Quién hirió a Nabal? Y murió Nabal. 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo David: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, o sea, de vengarse. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. ¿Están entendiendo, cristianoides? ¿Sí? Mire, aún los no cristianos dicen cosas como estas. Confucio dijo: la venganza eterniza los odios. Así es que antes de embarcarte en un viaje hacia la venganza, cava 2 tumbas, una para ti y otra para tu ofensor. O sea, los dos entran en el mismo nivel. Fíjate, Confucio, que estaba medio confundido, y aquí le atinó. Otro dijo: el odio es la venganza del cobarde, y lo demuestra con lo que hace y con lo que dice. El odio es la venganza del cobarde. Otro dijo: no hay mejor venganza de una injuria que olvidarla. Eso lo dijo Juan Vives. La frase anterior la dijo Bernard Shaw. Otro dijo: para ser fuertes no hace falta ser vengativos. Eso lo dijo Gaspar Llamaraces. Vengándose, dijo otro, vengándose uno igual a su enemigo, pero perdonando uno se muestra superior a él. Francis Bacon dijo eso. El olvido es la única venganza y el único perdón, dijo el escritor argentino Jorge Luis Borges. Pero esta es la mejor. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. El Chavo del Ocho. Se me hace que ustedes conocen más lo que dice, porque todos de volada la agarraron. Es una frase de un autor español, pero pues ese es el Chavo del Ocho. Pero fíjate, el Chavo del Ocho mandando esos mensajes. Fíjate, él no se considera, o sea, no, lo que nosotros consideramos un cristiano no lo es.
Sin embargo, ahorita ya está bien viejito, le acaban de hacer un homenaje. Por allí me di cuenta en un noticiero. ¿Sabes que a él le hicieron de todo? La esposa lo engañó con uno de los que le hacían así. La perdonó. Lo robaron. La perdonó. Y el hombre es un ejemplo. Y no es ni cristiano. Y nosotros los cristianos, todos amargados allí, ahora agarran el Facebook y arrasan con la reputación de quien se les pone enfrente, sin importarles nada. Ni a Chapulín Colorado llegan esos. ¡Qué cosa! Pero viene otra segunda área donde podemos ser ofendidos, y es en el área, la agresión física. Ya, lo físico. Mateo 5:39 dice: antes, en la segunda parte del versículo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, dice. En la versión, en Palabra de Dios para Todos, dice: pero yo os digo, no te pongas en contra de una persona mala, no le contestes, mejor, dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, deja que te pegue también en la otra. Ay, Dios. Déjame contarle algo que me pasó a mí. Algunos saben esta historia, pero esto me pasó, esto es de la vida real. Una vez yo prediqué sobre este texto: si alguien te da una mejilla, ponle la otra, pues evitando la amargura. Iba en este sentido, esta enseñanza. Ya tiene años de eso, yo creo que más de 20 años, esto que les estoy contando. Entonces termina la reunión y se me acerca uno de los ujieres, así grandote, y me dice: oye, pastor. Le digo: ¿qué pasó, mi brother? Dice: ahí está afuera un tipo que te quiere golpear. Le dije: ¿por qué? Pues que por tu culpa su esposa ya no se droga, ya no anda en las andanzas en las que andaba, porque se había convertido la esposa, y que por culpa mía, que yo era el culpable. Entonces él agarró rencor y resentimiento contra mí, con el pastor, porque pues yo soy el que predico, por eso ya casi no predico. Entonces yo dije: bueno, ¿y qué? Dice: no, pues ahí está afuera y se quiere meter, y lo tuvimos que agarrar y lo frenamos. Y en eso que se mete, y lo vi que venía. Estábamos en otro local. Entonces 4 de los sugieres, así grandotes, dicen: pastor, tú nos dices. Les digo: no, tranquilos. Nada más no se vayan muy lejitos. Aquí cerquita. Entonces, ya cuando lo vi, pues el esposo de esta señora, pues de estatura como de unos 60, unos 65, así bajito. Entonces yo dije, pues dentro de mí dije: no metan las manos, no va a pasar nada. Está un poco así acelerado, entonces está ofendido, se siente, entonces no haga nada. Entonces llega, me dice: te voy a matar, y que no. Después me di cuenta que sí era un asesino, sí, era narcotraficante, y un montón de linduras que tenía por ahí escondidas. Bueno, que todo el mundo conocía, esa es la verdad. Entonces dice: yo te voy a matar, y que no sé qué, y me empieza a amenazar. Y luego me dice, y yo no le contestaba nada. Entonces me dice: es más, me quiero dar un tiro contigo. Bueno, necesito interpretar para los que nos oyen en Latinoamérica, ¿no? Darse un tiro es pelearse a puños. Tengo que hacer que entiendan también los de allá, que nos oyen por internet. Entonces me dijo: quiero darme un tiro contigo. Entonces yo dentro de mí dije: con 2, 3 patines lo bajo. Pues estaba bajito, delgadito, pues yo mido 1.80. Entonces dije: no, pues me lo y luego pues había estudiado karate y todas esas cosas, pues no, pues tengo allí mis entonces dije: no, pues 2, 3 lo descuento, ¿no? Entonces que se pone en guardia, y luego que me dice: ándale, no seas cobarde, ese hombre, y empezó a decirme cosas, pero yo puse mis manos atrás y dije: no, pues estos. Y luego los guaruras que tenía a un lado, los ujieres, ¿entiendes? Ujieres que estaban ahí, nomás estaban: pastor, me miraban como diciendo: ahorita cáiganle, ¿no?
Y me acuerdo de los que iban con David, ¿verdad? Que le decían, a ver, ahorita vamos a leer otra historia bien tremenda, ¿no? Entonces dice, yo puse mis manos atrás y se me fue acercando y que me des cuenta, hermano. Me pegó, descontar para los que nos oyen allá en otros países, me noqueó de un puñetazo, un derechazo me dio aquí, sí, suelo, y allá va el ungido de Jehová. Y pum, caí, no, pues bien. Yo había visto las ¿cómo se llaman? Las caricaturas que se veían estrellitas, sí se ven. Nunca me habían noqueado en mi vida. No, pues el sangrerío, ya se imagina, ¿no? Porque pues esta es la parte más débil aquí. Entonces, cuando yo caigo así, y cuando quiero reaccionar, no, pues la primera reacción como David, ciñete la espada. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo me iba levantando, yo ya casi iba así, recogiéndome las mangas de la camisa. Entonces cuando me levanto, en ese momento el Espíritu Santo hizo lo que Abigail hizo con David. Dice, espérate, detente, ¿por qué manchas tus manos de sangre? Y yo cuando voy levantándome, pues yo estaba enojado. Pues, negarlo sería mentira, ¿no? Entonces dice, detente, me dice, no manches tus manos de sangre y no respondas la agresión. ¿Qué no acabas de predicar? Ponle la mejilla izquierda al que te den la derecha. Y yo acababa de predicar. Espero que no haya nadie allá afuera, ¿eh? Entonces me dice, fíjate, él estuvo ahí escuchando. Me dice, ¿a poco me vas a poner la otra? Y yo puse las manos atrás y dije, este va a tener misericordia de mí. Ya me ve todo mal y pues ¿cómo se va a atrever? Y que me suelta el izquierdazo. Fun, y me da este otro lado y suelo. Fíjate qué tremendo. Y que me descontó 2 veces. Y los sugieres estaba, pastor, díganos. Le digo, no haga nada, no haga nada. Bendito Espíritu Santo que mora dentro de mí, hermanos. Porque en el querer reaccionar ya pierde uno el control, ¿entienden? Y a la hora de la hora, imagínate que lo montoneamos 5 hijos de Dios a un hijo del diablo y lo mandamos al infierno y nos meten a la cárcel. ¿Cómo saldría la noticia? ¿Se imaginan? Bendito Espíritu Santo que mora dentro de mí, hermanos. Bendito Espíritu de Dios que mora dentro de ti, que te detiene de no mancharte las manos de sangre y que te detiene de no responder las agresiones verbales o físicas. Qué tremendo, ¿no? Y bueno, así quedó la historia y Dios me decía, porque yo seguía sintiendo cosas, ya no aquí en la cara, sino acá adentro, ¿entienden? En las entrañas. Y Dios me dijo, perdónalo. Y yo empecé a orar por él. Y a medida que oraba yo podía sentía una libertad interna, ¿entienden? Algo que tú debes de experimentar, no se puede enseñar esto, ¿no? Entonces un día, fíjate, Dios empezó a hacer cosas bien tremendas porque el papá de él se convirtió, fíjate nomás, y me abrazaba y lloraba y me decía, ay, lo quiso mi hijo. Digo, ya olvídelo. Y después se convirtió otro hermano de él, un hijo de este hombre, hermano de este. Entonces un día que me lo encuentro, ya estábamos acá, en este local, y me lo encontré a la entrada. ¿Qué hola, hermano? ¿Cómo estás? Dice, ay, hermano, dice, ya ves que yo viajo por toda la República y cuando puedo vengo. No te preocupes, cuando puedes, pues. Dice, pero pues yo estoy oyendo los discos. Ya empezamos a platicar. Y le dije, oye, ¿y cómo está tu hermano? ¿Dónde anda tu hermano? ¿Sabe cómo se llamaba su hermano? Severo. Qué increíble, ¿no? Severo. Híjole. Bueno, ahorita me da risa, ¿no?
pero en ese tiempo no me daba. Como Naval insensato. ¿Y cómo está Severo? Y luego me dice, ¿qué acaso no sabes lo que pasó con él? Le digo, no sé qué pasó. Dice, pues lo mataron. Ay, ¿cómo que lo mataron? Dice, sí, lo asesinaron. Y él comienza, sus ojos se empezaron a rasgar de lágrimas, ¿no? Y le digo, ¿pero qué pasó? ¿A poco no supiste? ¿Salió en las noticias, pastor? Le digo, no. Dice, mira, pues le dieron 2 balazos. ¿Cómo que? Oye, pero ¿qué pasó, no? Pues mira, se metió a la policía porque decía que allí podía robar mejor con una placa. Y lo aceptaron en la policía, teniendo un currículum bastante negro. Entonces dice, hubo una llamada de auxilio de un asalto y él era uno de los encargados y llegaron, él era, venía en una pick-up atrás. Entonces cuando empiezan a correr, eran varios ladrones, dice, él corrió para agarrar a uno, pero pues se le adelantaron y lo recibieron a tiros, dice. Le digo, ay, no me digas. Y, uy, pues qué lástima. Yo dentro de mí, Señor, ¿qué onda, no? No, la verdad, sí me saqué de onda, me turbé. Entonces me dice, y te voy a decir algo, Chuy, me dice el hermano, o sea, el hermano de él. Dice, ¿sabes dónde le dieron los 2 balazos? Le digo, no. Dice, le dieron una en la mejilla derecha y otro en la mejilla izquierda. Y ahorita que lo digo hasta me cimbro, Entonces yo digo, ay, Señor, qué grueso, ¿no? No, hermanos, a nosotros se nos ha llamado a otro nivel. Tú deposita en las manos de Dios cualquier cosa, ¿entiendes? Cualquier injusticia. Miren, veamos a Jesús, Juan 18, versículo 19. Dice que el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, y Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Y cuando Jesús hubo dicho esto, mira lo que sucedió. Uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Lo abofeteó a Jesús. ¡Qué tremendo! Y Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Fíjate, Jesús no le regresó el golpe. Nada más le dijo, si yo hice mal, ¿dónde está el mal? Si hice bien, ¿por qué me golpeas? Ahora, yo me quedé ahí, ayer que estaba terminando el mensaje, me quedé pensando un momento en ese que golpeó a Jesús. Ay, Dios, hasta, quién sabe qué, sentí sensaciones muy raras. Yo no sé si al final él se convirtió o no, yo no dice nada en la Biblia, pero imagínate ese día, el día del juicio. Al creador del universo haberle dado una bofetada. Sin embargo, Jesús no se defendió. No le dijo, no sabes quién soy yo, no sabes en la que te metiste, y ahora va a llover rollos y centellas y te voy a destruir. No, porque Jesús no era así. Ahora, fíjate lo que dijo Pedro de él. Busca Primera de Pedro 2:20. Ahora, ¿se acuerdan de Pedro? Primera de Pedro 2:20. ¿Se acuerdan que cuando prendieron a Jesús, dice que venían los alguaciles? Y dice que Pedro sacó una espada. ¿De dónde la agarró? Fíjate. Imagínate un hijo de Dios con armado ahí con una pistola por lo que se ofrezca. Entonces sacó una espada y dice que venían a prender a Jesús, y un siervo del sumo sacerdote se acercó para prender a Jesús y le tira un espadazo. Dice la Biblia que le voló la oreja. Pero la pregunta es esta, ¿quería volarle la oreja? No, lo quería partir a la mitad. Le quería abrir la cabeza de un espadazo. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, no. ¿Qué no sabes que yo puedo orar a mi Padre y mandarme legiones de ángeles? Dice, guarda tu espada. Y lo regañó.
porque al que a hierro mata, a hierro muere. Elemental justicia, ¿no? Vida por vida. Dice, tú no, guárdala. Y lo regañó. Y Pedro, pues, se deshizo de la espada. Y después él escribió en Primera de Pedro 2:20. Todavía estaba en formación el futuro apóstol Pedro. Era violento, era resentido. ¿Cómo que al maestro lo quieren agarrar? Y él había oído las calumnias que le decían a Jesús y quiso tomar justicia, fíjense, y quiso vengarse y tomar represalias. Estaba en bruto, pues, el diamante en bruto, todavía siendo tallado por el escultor, por el joyero. Y mira lo que después, años después, Pedro escribió, 1 Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y la soportáis, pues ninguna. Mas si hacéis lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba. ¿Qué hacía? Encomendaba la causa al que juzga justamente, porque él sabía, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y se le encomendaba a él. Miren, rápidamente una historia que nos ilustra más este punto. Vamos a 2 de Samuel 16. Otra vez aparece allí el rey David. Aquí David ya era rey. Saúl había muerto, pero había algunos resentidos allí del pueblo. Uno que otro amargado que no le caía bien David, y pensaban de él muchas cosas. 2 de Samuel 16. Y mire lo que dice este pasaje. 2 de Samuel 16, en el versículo 5. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Hijo de la familia, uno de la familia de Saúl. ¿Se acuerda de Saúl, que era el rey? ¿Se acuerda que Saúl odiaba a David? Era celoso, envidioso, y lo quiso matar varias veces, lo quiso clavar con la pared, y David esquivaba siempre, y tuvo que huir. Y en esa huida, hay una historia allí, entró a una cueva a descansar, y un soldado le dice, David, al fondo de la cueva está tu enemigo, Saúl, yo lo acabo de ver, explorando la cueva. Y dice, Jehová te lo ha entregado en tu mano, le dice, ahora mátalo, le dice, o si no, déjame, yo lo clavo, y lo dejo bien clavado, de un solo golpe lo dejo clavado en la tierra. Entonces David dice, no, ¿qué estás diciendo? Sí, mátalo, Dios te lo ha entregado. Y como decimos en México, te lo puso de pechito. Entonces David dice que se turbó. Entonces dice, no, y estaba en esa lucha, porque o lo mato o me mata. Esa es la reacción natural. Entonces yo me adelanto, pero entonces David dice, no, líbrame Jehová de que yo toque al ungido de Jehová. Y ahí tocar es hacer violencia, tomar la vida. Dijo, no, líbrame Jehová, ¿cómo yo voy a hacer semejante cosa y matarlo? No, dice, no, y menos a mansalva, ¿sí? No. Entonces le cortó un pedacito de su vestido y se salieron de la cueva. Y cuando amaneció, Saúl sale de la cueva y David le grita, Saúl, padre mío. Y luego Saúl ay, hijo mío, le dice. Dice, mira, Dios te entregó en mi mano. Estoy parafraseando, Dios te entregó en mi mano, pero yo no soy igual que tú. Yo te pude haber matado, te pude haber dejado clavado en la tierra, te tenía en mi mano. Y Saúl lo miraba. Y si no me crees, mira el borde de tu vestidura. Y se mira.
Y dice, ay, siervo David, ay, qué bueno eres, no tomaste mi vida. Dice, no, es que yo dije, líbrame Jehová, yo no voy a vengarme. Tú me quieres matar, yo no te he hecho nada, Saúl, ¿qué te hice? Estaba celoso porque había matado al gigante y las panderistas cantaban. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000 y sintió celos. Porque David empezó a crecer más que Saúl. Entonces la agarró en contra de él y buscaba vengarse. Pero David estaba hecho de otro material, hermano. ¿De qué estás hecho tú? Bueno, dice que salió un amargado ahí. Salió maldiciendo, dice el versículo 6, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Imagínate aquellos hombres así valientes con sus espadas, todos barbudos así, hombres de guerra. Y mirando a ese amargado ahí, tirándoles piedras. Y ellos nada más esperando la orden. Tú dices, rey, tú dices, y David nomás lo mira. Y fíjate lo que sucede. Versículo 7. Y decía Simeí el amargado, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Escúcheme bien, David nunca fue sanguinario ni perverso. Cometió pecado, sí, pero se arrepintió. Pero no era el sanguinario era Saúl, el perverso era Saúl, el desobediente era Saúl. Entonces lo está calumniando. Tenía un concepto errado de David y empezó a vociferar y acusarlo. Y le dice, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. O sea, este hombre pensaba que Saúl había muerto de manera injusta y por culpa de David, lo cual era una mentira, Murió por su desobediencia. En lugar del cual tú has reinado, dice, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Absalón en ese tiempo se le rebeló. Dice, y eso te pasa, estás recibiendo las consecuencias de que eres un hombre malo, sanguinario y perverso. Y David escuchándolo, fíjate. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, fíjate, uno de sus valientes que estaban a su derecha, hijo de Sarbia, dijo al rey. Fíjense lo que le dijo. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Yo me lo imagino hasta saliéndole humo de la nariz y de los oídos, así. Yo me imagino a ese Sarbia, ¿o cómo se llamaba? Abisaí, hijo de Sarbia. Yo me lo imagino así montado en su caballo, con la espada, con la mano en la espada, y dice, rey, ¿por qué trata así este perro muerto? ¿Por qué te trata así? Como diciendo, tú di, yo le corto la cabeza, mira. Le dice, te ruego que me dejes pasar, le dice, y le quitaré la cabeza. Aquí la traducción está muy suave, ¿sí? Pero no es, en el hebreo es, yo le corto la cabeza de un tajo, estilo Z. Dice el 10, y el rey respondió, fíjate, el rey estaba en una actitud, dice, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Dios le ha dicho que maldiga a David. O sea, así lo entiende a él, no está atribuyendo a Dios. Así lo entiende él, está equivocado, está cometiendo un gran error. Yo no soy ni perverso, ni sanguinario. Pero él cree, déjalo. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí, a todos sus siervos, he aquí mi hijo, o sea, Absalón, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, ya con esto tengo. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? O sea, a mí me preocupa más lo que está pasando con mi hijo que lo que este amargado me está diciendo. Dejadle que maldiga, y si ese hijo de Saúl, ahí del linaje de Saúl, tuviera internet, de seguro le hacía un blog y sacaba todo de David, imagínate, ¿no? Dice, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, dice.
¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? O sea, hay cosas más importantes que tengo que hacer. Dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová el bien por las maldiciones que me está dando este hombre hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, y Abisai, hijo de Sarbia, se quedó con la espada en su mano, con unas ganas de surtirse al otro. Pero David estaba hecho de otro material y los apaciguó y les dijo: no. Dice: y mientras David y los suyos iban por el camino, si me iba por el lado del monte delante de él, o sea, lo siguió, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Sin duda más de una piedra ha de haber golpeado el rostro de David, pero él se aguantó y dijo: no, hay cosas más importantes como para detenerme y matar a este pobre hombre amargado. Ya con eso tiene suficiente. Mira lo que dice el versículo 14: y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. ¿Qué hizo David? Lo ignoró totalmente. ¿Qué tienes que hacer con tu ofensor? Ignora las ofensas, hermano. Ese es el espíritu del cristiano, ¿sí? Perdonador. Y nos vamos sobre el final, tengo unos minutos, porque la tercera área donde nosotros somos agredidos es en el despojo de algún bien. En Mateo 5:40 Jesús dijo: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mire, la túnica era una de las posesiones más valiosas que un israelita tenía, y la gente de ese tiempo, la mayoría de la gente solo poseía una, pero tenían una capa que les servía para el frío, en las noches las tendían como cama, o sea, eran artículos de suma utilidad. Entonces la instrucción de Jesús de que si te quitan también, si quieren meterte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, lleva la intención de evitar los pleitos por las cosas materiales. Fíjate, hay una señora que posiblemente esté aquí ahora, no lo sé, pero ella me estaba contando hace 3 días. Dice: pastor, ¿puede orar por mí? Dice: fíjese que necesito el consuelo de Dios. Dice: mire, yo vine al conocimiento de Jesús, de Cristo, y le doy gracias a Dios por eso. Por una situación que pasé. Dice: mire, yo soy de una familia muy rica de aquí de la ciudad. La familia es de dinero. Mi esposo hizo mucho dinero, mis hermanos, mucho dinero. Entonces mi esposo murió y me heredó a mí, y yo dijo, inmensamente rico, tenía mucho dinero, millones de pesos. Dice: pero los familiares hicieron ahí un movimiento y me despojaron de todo, de tal manera que a veces no tengo ni para la comida, de ser millonaria, de ser dueña de quién sabe cuánta cosa. Me quedé sin nada, pastor. Y a raíz de ese golpazo, alguien me habló de Cristo, dice. Y yo ahora digo: Señor, gracias, porque por esa situación yo te conocí. Y ahora me doy cuenta, dice, que hay personas tan miserables. Bueno, esto no lo dijo ella. Esto Toño me decía esta frase. Dice: mira, hay personas tan miserables, tan pobres y miserables, que lo único que tienen es dinero. Dice: y ahora me doy cuenta que soy inmensamente rica. Antes, teniéndolo todo, no tenía nada, ¿sí? Y hoy tengo todo y no tengo nada. Dice: pero vivo solita y a veces necesito el consuelo. Yo sé que el Señor puede orar por mí. Le dije: sí, claro. Le digo: ¿sabe una cosa? Usted ha entendido. Le digo: ¿y usted no ha hecho nada legal? No, dice: no, yo no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Yo ya se lo dejé en las manos del Señor. Y tú por 500 pesos quieres meter al bote al otro. Ay, hermanos, ¿qué onda con eso? Y se pelean.
por las cosas materiales, y que te pidió 5,000 pesos y no te los ha pagado y ya no le hablas al hermano, y luego se los cobras y ya se te puso al brinco, y dale como quieras, y tú le decías, pues a como nos toque. Por eso les dije al principio, ¿cuántos son cristianos? Amén, dijeron. ¿Cuántos se creen cristianos? Y también hubo unos amenes. ¿A cuántos les deben y ya por eso tienen pleito? A ver, levanten la mano, sean sinceros. ¿A cuántos les deben y que por eso les deben? O sea, te deben a ti dinero o te quitaron algo. A ver, levanten la mano. Hay algunos ahí. Bueno, ¿estarían dispuestos a perdonar la deuda para evitar el pleito? O sea, ya cada quien, ¿no? Así es. Es mejor, es 1000 veces mejor dormir con frío que estar viviendo enojado, porque el enojo destruye el alma. Esta es una frase de un cristiano de siglos pasados, en referencia a ese versículo, como si Jesús les estuviera diciendo, miren, es mejor tener frío, un poco de frío, que vivir amargado y dolido toda su vida. ¿Te quieren quitar la túnica? Dales también la capa, olvídalo. Y número 4 y último, la cuarta área donde podemos ser ofendidos es en nuestros derechos humanos. ¿Tenemos derechos? Uy, tan de moda que están, ¿verdad? Somos agraviados en nuestros derechos simplemente humanos. Mateo 5:41 decía, cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Por qué dice cualquiera que te obligue? Mire, déjeme explicarle. 1 milla romana equivale a 1000 pasos. Esa es 1 milla romana, 1000 pasos. Ahora, Israel, Palestina estaba sojuzgada por Roma, y había una ley que decía que cualquier ciudadano romano que encontrara en el camino a un judío o a un sojuzgado por Roma, y él iba cargando sus pertenencias, podía obligarlo por ley. Era una ley injusta totalmente, ¿no? Porque agredía a los más elementales derechos humanos. Y esa ley decía que podía obligar a decirle a uno, no le pedía permiso, no le decía si gustas ayudarme, no, hey tú judío, cárgame esto. Y el judío, imagínate, ¿no? Imagínate tú, un judío de alta alcurnia, educado y todo, y vas de camino, y de pronto encuentras un ciudadano romano y te dice, hey tú judío, y te truenan los dedos, ayúdame, órale, 1 milla, rápido, y llevo prisa. Por ley tenías que hacerlo, si no así te iba. Es una ley que pisoteaba tus derechos humanos. Entonces los judíos, cada vez que veían un romano, yo me imagino que se escondían detrás de los matorrales, y eventualmente a ver tú, ven, ayúdame, órale, cárgale. Y no era si querías, no, tienes que hacerlo. Bueno, esa es una agresión a nuestros derechos humanos, ¿sí o no? Y Jesús le dijo, si te obliga a ir 1 milla, ve 2. No, es que el Señor no se midió, ve más allá. Si te pisotean tu reputación, si te agreden, si te dicen, mira, tú ve más allá, ve más allá, ve más allá. Porque para esto yo los he llamado. ¿De qué material estamos hechos, hermanos? Termino con esto. Debemos entregar las ofensas en manos de Dios, hermanos. Entregarlas, porque suya es la venganza. No puedes amargarte. Dios es el que sabe defender la causa de sus hijos, porque Él juzga correctamente. Él conoce la situación y la verdad sobre todo. Y si tú no eres culpable, no tengas temor de que sea Dios el que ejecute la venganza. Cuando dejamos la situación en las manos de Dios, estamos afirmando que Él, como sabe todo sobre el asunto que nos aqueja, Él es el único justo para darle a cada quien su pago. ¿Entienden? Por eso no debemos vengarnos ni tomar represalias, porque conocemos a Dios. Cierra tus ojos, hermano. No se distraigan. Lo que voy a hacer es importante. Sin duda, hay aquí mucha gente ofendida, que viene desde años atrás. Es muy posible. El marido, la esposa,
qué sé yo, hay tanto, te despojaron de tu herencia, te agredieron, están diciendo calumnias de ti, un montón de cosas, hermano. ¿Qué vas a hacer? Solo hay dos cosas para hacer. Una, o amargarte o ser un cristiano. ¿Qué vas a hacer? Una vez un hermano dijo, yo he decidido no amargarme. Y esa frase me impactó a mí. Yo he decidido, porque ciertamente nadie nos obliga a enojarnos, ¿verdad? Por la ofensa. Nosotros somos los que nos enojamos. Y luego derramamos todo nuestro odio. Pero ahorita en este momento tú vas a decidir si sigues amargado y sigues lanzando tu veneno y tu oportunidad para destruir la reputación de otro o para agredir, darle agresiones, agredir, o para quitarle sus bienes o para pisotear sus derechos. Tú decides. Entonces, si tú decides por perdonar y hacer caso omiso de la ofensa y no buscar venganza y poner tu causa en las manos de Dios, porque suya es la venganza. Si hay alguien aquí así, simplemente póngase de pie y vamos a orar por ese motivo. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, porque tú viniste a formar seres humanos diferentes. Viniste a librarnos del pecado que nos envolvía, pero también viniste a sacar de nuestro corazón los pecados como la amargura, el deseo de venganza, el tomar represalias, el enojo descontrolado que hace que nos lleve hacia la venganza. Señor, somos tus hijos. Tenemos tu Espíritu Santo que en esta mañana nos está diciendo, como Abigail le dijo a David, detente y no manches tus manos de sangre. Detente y no contestes mal por mal. Y David le contestó, bendito Jehová, bendito sea Dios, y bendita tu mujer que me estorbaste. Y nosotros decimos, bendito Espíritu Santo, que hoy nos estorba para no hacer justicia por nuestra propia mano. En este momento, Padre, depositamos nuestra causa delante de ti, porque tuya es la venganza. Nosotros no mancharemos nuestras manos, no contestaremos el agravio, perdonaremos y seguiremos adelante con corazón limpio, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que sanes los corazones de estos hermanos que están de pie, los que están oyendo o viendo por internet. Sana sus corazones, Señor. No pueden estar esclavos de la amargura. Y aún aquellos que diciéndose cristianos desparraman toda su amargura, tu misericordia, Señor. Pedimos misericordia. No deseamos ningún mal para nadie que nos haya ofendido. Al contrario, nos maldicen y los bendecimos. Pedimos su bien para ellos. Su injusticia, Señor, en tu misericordia y en tu gracia, no les tomes en cuenta. Y sé paciente, Señor, y trata con sus corazones, y que haya arrepentimiento. Y por nuestra parte, guardar nuestro corazón. Porque mía es la venganza, ha dicho el Señor. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, o sea, Jesús nos lleva a un nivel mucho más allá de la elemental justicia, ¿entienden? Nos lleva más allá, un paso mucho más adelante. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. En este pasaje Jesús menciona cuatro áreas de la vida de un cristiano donde podemos ser agraviados
pero también nos dice qué es lo que debemos hacer. En el versículo 38, ahí está la primera área donde podemos ser vituperados, ¿sí? Donde podemos ser ofendidos, y se nos enseña qué es lo que debemos responder. Y la primera área es en nuestra reputación. O sea, tú eres un médico, tú eres un padre de familia, tú eres un obrero, tú eres una secretaria, etcétera, etcétera. Y la reputación, pues es digamos, el respeto que tú te has ganado por tu vida recta, ¿no? Pero hay mala reputación y buena reputación. Se entiende que los cristianos caminamos en integridad, ¿verdad? Pero la reputación es agredida de manera verbal, ¿sí? Hoy con los medios tecnológicos, pues es a través de escritos que tu reputación puede ser agredida. Por ejemplo, si tú eres un doctor, eres un buen doctor, eres consciente, eres responsable, y eventualmente te puedes equivocar, ¿cierto? Entonces, alguien que a lo mejor no lo atendiste como esperaba, está resentido, entonces publica en Facebook que tú eres el peor médico de Guadalajara, que tú eres el matasanos, que tú esto, lo otro. Entonces alguien va y te dice, oye, están diciendo de ti en el internet, ahí en el Facebook, que tú eres el peor de los médicos, que has matado como a 7 personas. En un profundo sentimiento de odio, de venganza, ¿sí? Pero Dios, hermanos, Dios no es como los jueces aquí en la tierra. Dios no es como nosotros los hombres. Él es incorruptible. Él no puede ser burlado, dice la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso los cristianos, ¿cuántos son cristianos? ¿Cuántos se creen cristianos? Bueno. Por eso los cristianos, y también los que se creen cristianos, no debemos vengarnos ni tomar la justicia en nuestras propias manos, porque la venganza no es más que una manifestación evidente de un espíritu amargado que está dentro de la persona que cobra venganza o toma represalias. Hay un dicho en el mundo que dice, la venganza es dulce. Sí, al no haber justicia, entonces la gente toma venganza y sienten una satisfacción. ¿Sí? Hay un escritor, un cantautor ya fallecido, muy famoso, casi lo tienen como héroe aquí en México, se llama José Alfredo Jiménez. ¿Se acuerdan de José Alfredo Jiménez? Bueno, pues este señor compuso un canto que se llama Cuando el destino, y entre otras de sus estrofas dice así: me contaron tus amigos que te encuentras muy solita, que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido a reírme de tu pena. Yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Qué oración tan poderosa, ¿no? Dice, Dios, fíjese lo que dice en otra estrofa, Dios me ha dado ese capricho y he venido a verte hundida para hacerte yo en la vida. No se lo tengo que decir, usted se lo sabe. Dios me ha dado este capricho y he venido a verte hundida para hacerte yo en la vida lo que tú me hiciste a mí. Y luego dice en el coro, qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Bueno, esos son los del mundo. Yo tengo mis dudas de que Dios nos dé ese capricho. Yo tengo mis dudas de que la venganza sea bonita. Y yo tengo mis dudas de que Dios nos concede la venganza, y yo tengo mis dudas eso de que nos cause risa la pena del prójimo. Este señor estaba muy amargado y lo evidenció en sus letras. Pero Jesús, ¿conoces a Jesús? ¿Los cristianos conocen a Jesús? ¿Los que creen que son cristianos? Bueno, lo están conociendo. Él nos enseña cómo comportarnos frente al agravio recibido, fíjense.
Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero ya no son del mundo. Y Él nos da la pauta. Porque una de las cosas más difíciles en la problemática humana, más difíciles de solventar, de tratar, son las relaciones personales, ¿sí? Es muy difícil. Hay muchas heridas, muchos desprecios, mucha traición, mucha burla, mucha calumnia, mucha mentira. Entonces Jesús, sabiendo esto, en su palabra nos dejó escrito lo que debíamos hacer si somos cristianos. Si no, pues José Alfredo Jiménez es tu compadre, ¿no? Ahora, ¿de cuántos es Jesús Señor? Es para nosotros lo que viene a continuación. Dice Mateo 5, versículo 38. Mateo 5, 38. Dice así, Mateo 5, 38 hasta el 41 vamos a leer. Dice así, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Si eso decía la ley, eso era elemental justicia. Si a ti te roban 50,000 pesos y agarran al ladrón, ¿qué esperas que la policía te regrese? Y el ladrón, 50,000 pesos. ¿Pero eso pasa en México? No, se reparten todos y te regresan 5,000. Y tú te tienes que quedar con esa frustración. Y tomas la revancha o la venganza, o mira lo que puedes hacer, lo que debemos hacer como cristianos. Y sabéis que fue dicho. Buenas tardes, hermanos. Le quiero invitar a que abra su Biblia en el Salmo 94, versículo 1, por favor. Salmo 94, 1. A este salmo le hemos titulado La venganza es del Señor. ¿De quién es la venganza? Bien, vamos a leer Salmo 94, versículo 1. Aquí el salmista está invocando a Dios y dice, Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Fíjese, hermano, que este salmo es de un autor desconocido, no sé, hay muchas dudas de quién lo escribió. Pero este autor reconoce que la venganza le pertenece a Dios. Este salmista invocó al Señor para que fuera Él quien ejecutara venganza sobre los ofensores, sobre los que oprimían al pueblo de Dios, sobre aquellos que de manera insolente ofenden a otros, y están incluidos los hijos de Dios. Este salmista reconoce que él no debe vengarse. Él lo reconoce perfectamente, porque él sabe que de Dios es la venganza. Por eso clamó, Dios de las venganzas, muéstrate. Ahora, ¿por qué el salmista le deja la venganza al Señor? ¿Por qué? Esta es una buena pregunta. Le voy a dar 3 razones del por qué. La número 1 es porque Dios es el juez justo que da el pago justo al ofensor. Esa es la primera razón. Porque Dios, como Dios justo que es, Él sabe, conoce las obras de cada quien, Él no puede ser burlado, y Él da a cada uno conforme a sus obras. Entonces el salmista conocía a Dios y decía, no, yo no debo vengarme, se lo dejo al Señor. Me han ofendido, pero yo no voy a tomar venganza. La segunda razón es porque nosotros aumentamos o disminuimos nuestro deseo de justicia. Por ejemplo, nosotros en nuestra ira, en nuestro enojo, nos podemos sobrepasar en el castigo, pero a veces lo disminuimos, y eso es injusto. Es injusto sobrepasarnos y es injusto no dar el merecido a cada quien. Y la tercera razón es porque la justicia, pues, de los hombres se puede comprar. Es bien fácil, nada más usted tiene dinero, compra al abogado, compra al juez, le paga y el culpable queda impune, ¿sí? Entonces la gente se queda con un profundo sentir interno de desprotección, se sienten desprotegidos, se sienten
ultrajados, se sienten ofendidos porque cómo es posible que el culpable lo hayan echado fuera, ¿sí? Fíjese que la situación que está viviendo nuestro país, que es de todos conocidos, y ya nuestra ciudad, pues es producto de la impunidad. La impunidad es no aplicar la justicia, y luego si se aplica, son bien blanditos. ¿Entienden? Entonces eso en la gente produce un sentimiento pues negativo. Entonces usted sabe que aquí en la ciudad se han dado algunos fenómenos, entre otros algunos asesinos ahí por cuestiones de venganza. Ellos empezaron a publicar que por cada persona que mataren en los camioneros, ellos iban a matar un camionero o 2 camioneros, y ya lo han cumplido. ¿Se han fijado? ¿Saben de eso, no? Eso es ni más ni menos que un deseo de venganza, hermanos. Eso es terrible. Esa es una situación terrible. La gente vive con mucha amargura, con mucho sentido de venganza. ¿Sí? Hay un caso ahorita que está sonando mucho en el país, de una francesa que está comprobado con los testigos, con los secuestrados, declararon, la reconocieron, la sentenciaron a 60 años de prisión, y un juez de la Suprema Corte de Justicia acaba de meter un escrito donde existe la posibilidad de soltarla, dejarla libre, porque violaron sus derechos humanos cuando la detuvieron. Entonces, si esta señora la dejan libre, todos los secuestrados, todos los golpeados, los vejados van a entrar